Hola amigos, hoy en Motorcaos traemos un vídeo súper interesante. Como siempre me estáis diciendo lo mismo relativo a las pruebas que publicamos con vehículos comerciales o vehículos para pasajeros, que son más o menos vehículos pesados, y cómo afectaría el consumo a que lleváramos o no lleváramos carga. Y yo os he dicho muchas veces que en los vehículos eléctricos la forma en que afecta la carga al consumo y por lo tanto a la autonomía no es exactamente igual que en los vehículos térmicos. Por lo tanto, hoy en Motorca, como siempre nos gusta enseñaros las cosas en lugar de simplemente quedarnos en la opinión, lo que vamos a hacer es la siguiente prueba. Tenemos esta Mercedes EQV, un vehículo totalmente eléctrico, al cual vamos a someter a una prueba, a un recorrido que consiste en subir y bajar un puerto de montaña, y lo subiremos dos veces. La primera vez lo vamos a subir con carga y vamos a ver cuál es el consumo que tiene el vehículo con esa carga. Vamos a llevar las 7 plazas ocupadas, ¿vale? Tiene 7 porque tiene 7 y ya está. O sea, no es porque queramos que sean 7. Si fueran 8, probablemente lo que veamos o no veamos va a ser más o menos evidente. Pero ya os digo, en este caso tenemos 7 plazas. Y luego haremos otro recorrido, pero en este caso solamente con 2 personas. No podemos ir una persona solo porque alguien tiene que grabar, como es lógico. Y necesitamos que venga un cámara conmigo. Por lo tanto, como os digo, vamos a hacer el recorrido 2 veces, a ver qué diferencia hay entre ambas situaciones. Comenzaremos, como siempre, poniendo parcial a 0 para que podamos saber cuál es el consumo, primero con todas las plazas ocupadas, con los 7 ocupantes que nos permite llevar con esta configuración de esta EQV, y luego lo que haremos será compararlo con el resultado que tengamos con menos peso, es decir, solamente con 2 ocupantes, como hemos dicho. Hemos utilizado un recorrido que está situado en torno a un puerto de montaña, en este caso sería Navacerrada, en las proximidades de Madrid. Estamos en una altitud máxima, podemos llegar a una altitud máxima de unos 1800 metros aproximadamente, para que tengáis una referencia, y será pues exactamente el mismo recorrido en ambos casos. Me gustaría que os fijarais en todos y cada uno de los detalles que vayamos mostrando en el vídeo, puesto que es importante, imprescindible para poder comprender de qué va la prueba, en qué consiste, y también, por supuesto, que podamos ver y entender las condiciones que han rodeado a la misma. En este trayecto inicial que estamos realizando con todos los pasajeros o con todas las plazas ocupadas, en esta EQV, veis que el ascenso es complicado porque es un momento en el cual hay bastante humedad en el ambiente, está lloviendo. Sí que es verdad que no era una lluvia muy intensa, pero es lo suficientemente intensa como para molestar. Además, debéis tener en cuenta que la temperatura exterior no era una temperatura para nada agradable, y además poco a poco, a medida que vamos aumentando la altitud, lógicamente esa temperatura va a ir descendiendo. Ya podéis haceros una idea con esas muestras que veis de nieve a uno y otro lado de la carretera. Nos hacen pues pensar más o menos en qué tipo de entorno nos estamos moviendo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que los vehículos eléctricos no necesitan mucho esfuerzo para poder afrontar un puerto de montaña. Son vehículos que tienen bastante par, y además el par está disponible desde bien abajo. No tenemos que estar pendientes de que entre en funcionamiento un turbocompresor o algo parecido. No es así. Los vehículos eléctricos tienen el par prácticamente instantáneo, y por lo tanto nos hacen muy fácil un ascenso, una subida a un puerto de montaña como este que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que sí que es verdad que tenemos que ir de una manera contenida para que el uso de la energía no se incremente y por lo tanto tengamos un consumo que sea desmesurado. Lógicamente, en un puerto de montaña un consumo siempre va a ser mucho más alto en la subida, como es lógico. Vamos a hacer un pequeño resumen y os contamos más detalles. Hasta aquí el primer trayecto de subida únicamente con 7 pasajeros. Lo que vamos a hacer es empezar el descenso. Ya sabéis lo que ocurre con los vehículos eléctricos cuando se realiza un descenso.
hay un incremento en la energía que se va a introducir dentro de la batería. Vamos a ver cuánto somos capaces de cargar en esta bajada, en este descenso de este puerto. Nos hubiera gustado poner a cero uno de los parciales en este momento, solamente para poder ver la diferencia entre la subida y la bajada, para que os hagáis una idea de la energía que se puede regenerar en una bajada de estas características, pero en el caso de este vehículo, de esta EQV, pues no es posible porque no nos mide números negativos, ¿vale? Entonces, si lo pusiéramos a cero o pusiéramos a cero uno de los parciales, nos aparecería cero en toda esta bajada. Y esto pues no nos va a ayudar mucho, no nos va a dar información. Si fuera otro vehículo que sí nos los mostrase, pues lo hubiésemos puesto a cero, ¿vale? De todos modos, lo que sí que vamos a poder ver es la media final que hace entre la subida que hemos tenido antes y la bajada, que es en definitiva de lo que se trata. Es lo que queremos ver. Como os decía anteriormente, cuando estábamos afrontando la subida, en el caso de la bajada también hay que fijarse en muchos detalles importantes, como este que os decía de que tenemos el firme bastante húmedo y deslizante, por lo tanto tenemos nieve a ambos lados de la carretera. Esto hace que siempre sea más complicado, y por si fuera poco también hizo acto de presencia pues esa niebla, que no era demasiado densa, pero sí que es verdad que tampoco ayudaba para nada. Aparte, la lluvia seguía cayendo, ya os digo que no de una forma muy intensa, pero sí lo suficiente como para seguir molestando. Es muy importante que a la hora de hacer un descenso de estas características tengamos un firme que sea adherente para que podamos pues regenerar la mayor cantidad posible de energía. Y esta situación que teníamos no era la más adecuada para poder hacer un buen resultado. Pero bueno, igualmente son las condiciones que nos ha tocado, como os he dicho muchas veces, y hay que jugar con ellas. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo avanzamos y cómo va evolucionando todo. Os sigo contando más detalles interesantes. Ya sabéis, lo hemos enseñado muchas veces en cualquier tipo de prueba que hemos realizado en montaña, que cuando bajamos, cuando emprendemos la bajada, siempre va a haber un aumento en el porcentaje de batería. Esto es así porque, como es lógico, vamos a regenerar energía en esa bajada gracias a la inercia, y vamos a recargar la batería de una manera, pues yo diría que sustancial en muchos casos. Hay que tener en cuenta que teníamos un consumo inicial de 76 kWh a los 100, que habíamos dejado en la subida, en este primer tramo, con 7 ocupantes en la subida. Es un consumo que puede parecer elevado, pero no es nada elevado si tenemos en consideración que se trata de un vehículo bastante pesado, que las condiciones climatológicas y atmosféricas no han ayudado para nada, y también por supuesto que llevamos 7 ocupantes, que es un peso considerable. Vamos llegando al ecuador de nuestra prueba. Ya vamos a finalizar este trayecto con 7 ocupantes. Despedimos a nuestros amigos, les agradecemos la participación en la prueba, y vamos a ir ahora también con un pequeño resumen donde explicaremos cuáles han sido las claves de este primer trayecto, de este primer tramo de la prueba. Hasta aquí la primera parte de la prueba, que consistía en subir ese puerto de montaña y bajarlo por el mismo camino con 7 ocupantes, que son el número máximo que nos permite esta furgoneta, este monovolumen. Y a continuación lo que vamos a realizar es el mismo trayecto, exactamente el mismo trayecto, pero en este caso con el mínimo posible, que son 2 ocupantes. Vamos a ver qué ocurre. Cinco butacas vacías, 2 ocupadas, segunda parte de la prueba. Empezamos ya con la subida, vamos a poner el parcial a 0 y vamos a ver qué ocurre, a ver qué diferencia empezamos a encontrar primero en la subida y luego también en la bajada. Mientras seguimos con el ascenso de este segundo trayecto ya con solo 2 ocupantes, te quiero recordar que nos puedes encontrar en otras redes sociales que utilices, como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. En todas estas redes nos puedes encontrar con el mismo nombre que tenemos en este canal de YouTube que estás disfrutando ahora mismo, en el cual estás pudiendo ver
este super reto con esta Mercedes EQV 300 100% eléctrica. Ya sabes que es Motorcar eléctrico. Te invito a que nos busques y a que nos sigas, ya que tenemos contenido específico y muy interesante en todas esas redes sociales. Ya sabes, búscanos y síguenos, que seguro te va a gustar el contenido que vas a encontrar. Ascendiendo poco a poco en este trayecto, ya sin todos los ocupantes que teníamos al inicio, os voy contando algunos detalles para que juguemos a las diferencias. Bueno, os cuento. En este caso la temperatura era un poquito más agradable. No es que fuese una diferencia abismal, pero sí que es verdad que había una diferencia en cuanto a la temperatura. La temperatura aquí era un poquito más elevada. Y también nos encontramos con un poco más de niebla. Pero esto tampoco nos puede perjudicar desde el punto de vista del resultado, para nada. Lo que sí que es verdad es que el suelo estaba mucho más seco. Y esto pues ayuda a que podamos tener una velocidad un poquito más alegre y nos va a ayudar también, entendemos, a la bajada para poder regenerar o recuperar mejor energía. Ya veremos qué ocurre. Pero como os digo, las diferencias básicamente es que teníamos un poquito más de niebla, pero teníamos una temperatura un poquito más alta y también el firme más seco y más adherente. En nada nos plantamos en la cumbre de este puerto de montaña y cuando estemos allí haremos un breve resumen para poder entender cuáles han sido las claves de este trayecto de subida ya con solo 2 ocupantes. Hasta este momento llevamos el primer trayecto con solo 2 ocupantes. Sería la subida, el ascenso a ese puerto de montaña. Nos falta ahora descender para ver cuánta energía somos capaces de regenerar. Ya podéis ir comparando el consumo que tuvimos en el caso de la prueba con 7 ocupantes y ahora para que podamos compararlo con con solo 2 ocupantes. No os preocupéis porque al final haremos un resumen con todos los datos y lo analizaremos. Pero de momento quiero que os vayáis fijando en esos detalles que os acabo de comentar. Y también tened en cuenta las condiciones climatológicas que había en un día de la prueba y en el día siguiente. Porque, como sabéis, es muy complicado que sean exactamente igual. Comenzamos el descenso, ahora sin ocupantes, a ver qué ocurre. Os quiero comentar algo importante. Ya sabéis que hemos estrenado recientemente una sección de podcast dentro de motorcar.com. La podéis buscar dentro del menú principal. Está ahí la sección de podcast. También lo hemos colgado dentro de la comunidad en YouTube. También, por supuesto, lo hemos puesto en Twitter y en Instagram. Y bueno, pues está disponible esa sección de podcast donde aquellos contenidos que entendemos que son más susceptibles de ser incluidos como podcast, como por ejemplo esta prueba que estamos realizando, todo aquello que vemos que es que tiene un sentido didáctico, como es este caso, pues os lo vamos a ir colgando, lo dejaremos ahí disponible para que podáis oírlo en segundo plano cuando vayáis al trabajo, cuando vayáis en el coche, o para que os lo podáis descargar si queréis y de este modo pues sea un poco más sencillo el poder acceder a la información en cualquier momento. Bueno amigos, pues como veis poco a poco nos vamos acercando al final de este viaje que emprendiéramos con esta EQV 300, con este monovolumen 100% eléctrico de Mercedes que nos ha servido pues para hacernos una idea de en qué consiste esto de la electromovilidad, cuándo llevamos peso, qué diferencia hay entre llevar peso y no llevarlo cuando tenemos que afrontar unas circunstancias que no son nada agradables, nada tranquilas como son las que estamos viendo ahora mismo. Temperaturas frías, humedad, niebla, de todo. Nos hemos encontrado prácticamente de todo. Bueno, pues en nada vamos a saberlo, pero antes de saber y conocer todos los resultados que hemos podido ver a lo largo de estos trayectos que hemos realizado con esta EQV 300, te quiero recordar que tienes disponible la web oficial del canal, motorcar.com, donde además de ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta, también tenemos el ranking comparativo tanto de eléctricos como de enchufables, donde podrás ver todos los vehículos que han pasado por el canal de una forma comparada.
y ordenada para que puedas saber cuáles son los que tienen más o menos autonomía y también cuáles son los que consumen más o menos. Importante que puedas visitar la web oficial del canal motork.com. Bueno amigos, pues ya hemos terminado estos dos trayectos, estos dos recorridos que hemos realizado, primero con 7 ocupantes y luego tan solo con 2 ocupantes. Ahora queda el análisis de los datos. Son muy sencillos, son muy fáciles de interpretar, pero bueno, de todos modos vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto a lo largo de estos dos trayectos. Lo veremos todo en una tabla con datos y luego también os mostraré una gráfica para que podamos entenderlo de una manera sencilla. En esta tabla que podéis ver ahí estamos solamente analizando la subida, ¿vale? La subida de forma independiente. Tenemos en el primer dato que podéis ver del consumo medio que hemos tenido durante la subida. En el caso de 7 ocupantes veis que son 76 kWh a los 100, que hemos dicho que no es un consumo tampoco muy elevado si tenemos en cuenta el peso del vehículo, las condiciones climatológicas, que hemos tenido que llevar la climatización todo el rato. Bueno, como os digo, ¿no? Son situaciones que hacen que esos 76 kWh a los 100 subiendo un puerto de montaña no sea una cantidad desmesurada. Hemos visto que el consumo medio que hemos tenido cuando llevamos solamente 2 ocupantes son 68 kWh a los 100, es decir, una diferencia de 8 kWh más cuando tenemos 7 personas. Eso es un dato importante, pero es una parte de los datos. Ahora veremos a continuación la subida y la bajada, porque esto, como he dicho muchas veces, o vivimos como el abuelo de Heidi siempre en la montaña, o si no, siempre que subimos vamos a bajar también. A ver, os cuento más cosas. El tiempo es el mismo, hemos tardado 20 minutos, hemos tratado de emplear exactamente el mismo tiempo para que no hubiese diferencias. Lógicamente, si hay alguna pequeña diferencia sería mínima, 1 km por hora arriba o abajo, simplemente por el hecho de que, bueno, en algún momento determinado nos podemos encontrar más o menos tráfico. Esto es totalmente incontrolable, ¿vale? Porque si no sería algo totalmente artificial también. Y no es lo que vais a ver vosotros si lo hacéis por vuestra cuenta. Más cosas. El nivel de batería, aquí lo podéis ver en la subida. Estaba al 71 cuando empezamos y cuando terminamos, es decir, cuando llegamos a la cumbre, se quedó en el 54, ¿vale? Es decir, había consumido un 17% de la batería. En el caso de ir con 2 ocupantes tan solo, entramos con el 55% y llegamos con un 41%, lo cual quiere decir que hemos consumido un 14%. Lógicamente hemos consumido un 3% menos, porque sabéis que al llevar menos peso, pues siempre va a consumir menos en la subida, como sabéis, y es totalmente lógico y claro, ¿no? La distancia recorrida es exactamente la misma, en este trayecto de subida solamente, estamos hablando de la parte de subida, 18 kilómetros, y luego la temperatura, sí que veis que hay una diferencia importante, pues desde los 0,5, es decir, del medio grado que hacía a los 6 grados de máxima, en el caso del día que hicimos la prueba con 7 ocupantes, y los 2,5 de mínima y 8,5 de máxima, es decir, una diferencia prácticamente de 2 grados en todo momento que había entre un día y otro. Siempre a favor del día en el que teníamos menos ocupantes. Por lo tanto, lógicamente, esto también es algo que hay que considerar, Luego vamos a ver ya lo que realmente nos interesa, que es decir, la subida y la bajada. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, ¿veis el consumo medio? La diferencia es tan solo de 1 kWh a los 100. Que ese kWh a los 100 perfectamente puede ser entendible si tenemos en cuenta que el día que realizamos la prueba con 7 ocupantes era un día mucho peor desde el punto de vista climatológico, no solamente por la temperatura, que hemos visto una diferencia de 2 grados, sino también porque había mucha más humedad, el suelo estaba mucho más mojado y por lo tanto era mucho más difícil poder regenerar, poder dejarnos impulsar el vehículo y utilizar la inercia para poder recargar más la batería en la bajada. Es decir, hubiéramos recargado más energía si hubiera estado el firme seco. Y bueno, esto también es un dato importante. Por lo tanto, el consumo medio, veis, es el mismo. Hemos empleado el mismo consumo medio. El tiempo también ha sido el mismo, 47 minutos. El nivel de batería, en el caso de la subida y bajada, en el caso de ir con 7 ocupantes fue entrar al 71% y terminar la prueba con el 58%, ¿vale? Entre lo que habíamos gastado al subir y lo que hayamos regenerado, por supuesto, al bajar. La diferencia es un 13% de batería. Y luego, si os fijáis, en el caso de la subida y bajada, cuando tenemos 2 ocupantes, el porcentaje era 55 a la entrada y 42 al terminar la prueba, lo que hace un total de 13% de energía, 13% de batería consumida. Exactamente el mismo porcentaje de batería
yendo con 7 ocupantes o yendo con 2 ocupantes. Por lo tanto, hemos visto aquí un dato que yo creo que es revelador. La distancia recorrida es la misma, 37 kilómetros. Y la temperatura, bueno, la hemos puesto simplemente por tener el dato de referencia, pero es la misma que veíamos en el caso de la tabla anterior, ¿no? Temperatura de medio grado a 6 grados y 2,5 a 8,5 en el caso de 2 ocupantes. Ahora vamos a verlo ya de una manera mucho más clara para que podáis ver un poco a través de este gráfico de barras que os estoy enseñando ahí, donde podéis ver con 7 ocupantes y con 2 ocupantes el porcentaje de batería que hemos consumido. Como veis, a la subida hemos consumido un poquito más de batería, un 3% más, pero en el caso de hacer la media entre la subida y la bajada, veis que el consumo de energía, el consumo del porcentaje de batería es exactamente igual. Exactamente igual. Bueno amigos, pues ya sabéis, una imagen vale más que 1000 palabras y un vídeo vale todavía muchísimo más porque tiene muchísimas imágenes. No hay más que ver los datos para poder entender en qué consiste esto de la electromovilidad, en qué consiste el funcionamiento de un vehículo eléctrico. Hemos podido comprobar que si afrontamos un puerto de montaña, a pesar de que tengamos 7 ocupantes o tengamos 2 ocupantes solo, vamos a consumir lo mismo si hacemos subida y bajada. Como os decía, importante el dato de la subida y la bajada. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando nos movemos por una zona montañosa va a haber una parte de subida y una parte de bajada. Esto, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta también que en algún momento determinado podemos solamente subir si luego, por ejemplo, no vamos a volver hasta dentro de un mes porque no vamos de vacaciones. Lógicamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero tampoco hemos visto un incremento significativo en los consumos a la hora de afrontar un puerto de montaña, que además os digo que es un puerto de montaña complicado. Las condiciones climatológicas no eran nada buenas, nada favorables para realizar este trayecto, tanto en un caso como en el otro, pero por supuesto en el caso que hemos realizado la prueba con 7 ocupantes era bastante peor porque el hecho de que el firme estuviera deslizante hacía que no pudiéramos aprovechar la inercia, porque normalmente lo que hacemos es aprovechar la inercia y con el peso del vehículo dejamos que el vehículo se deje llevar y que caiga y antes de que nos vayamos acercando a la curva podamos regenerar mucha más energía. Esto no lo podemos hacer porque por seguridad, como es lógico, no podemos dejar que el vehículo se vaya embalando tanto, porque al final podemos resbalar y no sería algo que quisiéramos que ocurriera. Entonces, como os digo, es una situación complicada en el caso que hemos realizado este trayecto con 7 ocupantes, pero a pesar de ello hemos podido comprobar que consumimos exactamente la misma cantidad de energía. La pequeña diferencia que podéis ver en el consumo, que es mínima, puede ser, pues, como os digo, dentro de un 1%, que un 1%, esta batería tiene unos 100 kilovatios hora, pues una diferencia de menos de 1 kilovatio hora, que esto no es nada. Con lo cual quiere decir que si las condiciones atmosféricas, climatológicas hubieran sido las mismas, muy probablemente hubiera sido clavado el resultado de consumo. La velocidad también ha sido la misma, hemos empleado el mismo tiempo con 2 ocupantes y con 7 ocupantes. Esto es importante, pero bueno, yo como conozco y sea el tipo de persona que muchas veces deja comentarios como estos que hemos podido ver en muchas ocasiones, sé que ni aún así se van a convencer. Al final yo os voy a decir una cosa, nosotros no estamos aquí ni mucho menos para convencer a nadie de nada. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Yo creo que aquí todos somos ya mayorcitos para tomar decisiones y para saber lo que es mejor o peor para cada uno de nosotros. Pero en este caso, simplemente lo que quiero comentar es que antes de poder dar una explicación sobre algo o dar una opinión sobre algo, hay que conocer ese tema. Nosotros os habíamos venido diciendo durante mucho tiempo que sabemos perfectamente que el funcionamiento de un vehículo eléctrico no es igual que el de un vehículo térmico y que las lógicas que tenemos en el funcionamiento de un vehículo térmico, mayor peso, mayor consumo, no es exactamente igual. Hemos venido viendo muchísimos comentarios, sobre todo cuando hacemos pues pruebas con vehículos comerciales, con vehículos que tienen, por ejemplo, como este, 7 u 8 pasajeros. No es que si fuera con peso, es que si fuera con peso, es que si fuera con peso. Bueno, pues ya hemos podido comprobar. Por lo tanto, las pruebas que hacemos sin peso pueden ser perfectamente válidas. Puede haber situaciones muy concretas, muy concretas, que a lo mejor puede que sí que le vaya a perjudicar un poco. Pero al final, como yo os decía, siempre una cosa con la otra se compensa. Siempre se va a compensar lo que vayamos a consumir de más
con lo que nos vaya a consumir de menos o lo que podamos regenerar gracias a que tenemos un mayor peso y una mayor inercia. Esto os lo había comentado muchas veces, pero como siempre en Motor-K nos gusta demostrar las cosas y no quedarnos única y exclusivamente en la opinión, porque al final las opiniones las puede haber de todos los tipos, pero realmente nosotros lo que queremos es que veáis con pruebas cómo funcionan los vehículos eléctricos, qué nos pueden aportar en nuestro día a día, qué ventajas tienen. Por supuesto también si hay desventajas os las vamos a enseñar. Hemos podido ver el incremento que puede haber a la hora de subir ese puerto de montaña, totalmente lógico, totalmente comprensible, un incremento como el que pudierais tener con un vehículo térmico o incluso mucho menos también, porque son vehículos que tienen un par considerable y que tienen un empuje muy bueno para poder afrontar cualquier tipo de trayecto de montaña o de subida, o con más pasajeros. Lo hemos podido comprobar. Por lo tanto, abrid la mente, quitaos ya las tonterías de la cabeza de que las lógicas de los vehículos térmicos valen para los eléctricos, porque no es lo mismo. Creo que nos queda mucho todavía por aprender con respecto a este tema. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo creo que ha sido muy interesante, que os va a servir de mucho, a mucha gente sobre todo. Espero que os haya gustado, como os decía, dadle like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho y por supuesto nos veremos en futuros vídeos.